Un saludo cordial. Mi nombre es José Alexis Pedela, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, dictado en la Universidad Nacional del Chaco Austral, ubicado en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, Argentina. El día de hoy voy a presentar el trabajo final de promoción de la cátedra Probabilidad Estadística, titulado Desde hipótesis en algoritmos de ordenamiento, burbujas versus selección. Dado que en el ámbito de la informática la eficiencia de los algoritmos es un factor crucial que impacta directamente en el rendimiento de las aplicaciones, los algoritmos de ordenamiento se convierten en una pieza clave para evaluar y optimizar el procesamiento de datos. Entre los más conocidos, el método burbuja y el método selección se destacan por su simplicidad y aplicabilidad. El objetivo de este trabajo es comparar el rendimiento de ambos algoritmos en función del tiempo de ejecución promedio en 10 pruebas, utilizando un conjunto de 75 datos. Mediante un enfoque estadístico y una prueba de hipótesis, se pretende determinar si ambos algoritmos presentan tiempos de ejecución similares bajo las mismas condiciones experimentales. Un algoritmo de ordenamiento en el ámbito de la computación y las matemáticas se define como una secuencia de pasos que reorganizan los elementos de una lista para satisfacer una relación de orden previamente definida. Como dijimos anteriormente, dentro del campo del algoritmo de ordenamiento, el diseño y la eficiencia son factores cruciales para optimizar el procesamiento de datos. Nosotros únicamente abordaremos dos algoritmos de ordenamiento, el método burbuja y el método de selección. El primero de ellos compara pares de elementos contiguos y se intercambian. Este proceso se repite en múltiples pasadas, desplazando progresivamente los valores más grandes hacia el final de la lista. El segundo de ellos selecciona de manera iterativa el elemento más pequeño del conjunto desordenado y lo coloca en la primera posición. Luego buscará el segundo elemento más pequeño y lo insertará en la segunda posición, y así sucesivamente hasta completar todos. Aunque estos métodos se destacan por su simplicidad y facilidad de implementación, su desempeño puede variar dependiendo de las características del conjunto de datos y las condiciones del sistema. Esto plantea una interrogante. ¿Ambos algoritmos tienen tiempos de ejecución similares en la práctica, tal como sugiere su complejidad teórica? Para resolver esta duda, es necesario realizar una comparación del rendimiento de ambos algoritmos en función de la métrica del tiempo de ejecución. De esta manera, podremos validar o rechazar la hipótesis nula que sostiene que ambos algoritmos tienen un tiempo medio de ordenamiento similar, o bien identificar una diferencia significativa entre ellos. Entonces, nuestras hipótesis quedan armadas de la siguiente manera. La hipótesis nula nos dice que la media de tiempo de ejecución del algoritmo burbuja es igual a la media de tiempo de ejecución del algoritmo de selección, mientras que la alternativa afirma que la media de tiempo de ejecución del algoritmo burbuja es diferente a la media de tiempo de ejecución del algoritmo de selección. Para tener una mejor claridad de la interpretación y facilitar el estudio, vamos a reescribir la hipótesis diciendo que la diferencia entre la media de tiempo de ejecución del algoritmo de burbuja y la del algoritmo de selección es igual a 0, mientras que la diferencia entre la media de tiempo de ejecución del algoritmo burbuja y la del algoritmo de selección es distinta a 0. Ya sabemos qué queremos probar, ahora debemos saber cómo lo haremos. Para evaluar el rendimiento de ambos algoritmos, vamos a realizar 10 pruebas de ordenamiento. En cada una de estas pruebas le vamos a proporcionar a ambos algoritmos una lista de 75 números generados aleatoriamente que van del 0 al 99 y mediremos el tiempo que tardan en ordenarlo. En cada prueba se usará un conjunto distinto de números.
Ahora lo que vemos en pantalla es una gráfica de barras donde presentamos el tiempo de ejecución que han tardado estos dos algoritmos en ordenar este conjunto de 75 datos. En la parte inferior de esta gráfica de barras tenemos una tabla donde podemos ver el verdadero tiempo que ha tardado cada uno de los algoritmos. En color verde está el método burbuja, mientras que en rojo está el método de selección. A partir de los datos de los tiempos de ejecución del algoritmo, calculamos las medias muestrales, que nos dan una idea del tiempo promedio que cada algoritmo tarda en ordenar un conjunto de datos. Para el método burbuja, la media muestral fue de 0,34 milisegundos, mientras que para el método de selección fue de 0,18 milisegundos. Por otro lado, también calculamos la desviación estándar muestral, que mide cuánto varían los tiempos individuales respecto a la media. Para el algoritmo de burbuja, la desviación estándar fue de 0,028 milisegundos, mientras que para el método de selección fue de 0,04 milisegundos. ¿Qué significa esto? Una menor desviación estándar, como el caso de selección, implica que los tiempos de ejecución fueron más consistentes o estables, variando poco alrededor de su media. En contraste, el algoritmo de burbuja, que fue más lento y presentó una mayor variabilidad en sus tiempos. Procedemos ahora al cálculo del estadístico T, necesario para la comparación de medias entre los algoritmos burbuja y selección. La fórmula utilizada considera la diferencia entre las medias muestrales ajustada por la hipótesis nula de igualdad de media, D sub 0 igual a 0, y se divide entre el error estándar combinado, el cual se calcula a partir de las desviaciones estándar muestrales y los tamaños de muestras. Al sustituir los valores, la media muestral del método burbuja es 0,34 y la del método selección es 0,18. Las desviaciones estándar son 0,028 para burbuja y 0,004 para selección, ambas calculadas con un tamaño de muestra de 10. El resultado del estadístico T es de 17,889. A continuación, calculamos el valor crítico para T. Para esto, el número de grados de libertad indicado con B es 18, resultado de sumar los tamaños de ambas muestras menos 2. Con un nivel de significancia de 0,05, el valor crítico de T es 1,73. Dado que el estadístico T calculado es mayor que el valor crítico, podemos rechazar la hipótesis nula y concluir que existe una diferencia estadísticamente significativa en los tiempos medios de ejecución entre los algoritmos burbuja y selección. Y con esto llegamos al final. A lo largo de este análisis y con base en los cálculos realizados, se determinó que el valor del estadístico T es significativamente mayor que el valor crítico de T. Esto nos lleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar que existe evidencia estadística suficiente para concluir que los algoritmos burbuja y selección no presentan tiempos de ejecución iguales. Así, queda demostrada la importancia de seleccionar cuidadosamente el algoritmo más adecuado, teniendo en cuenta tanto la eficiencia como las características específicas del problema a resolver. Agradecemos su atención y esperamos que este estudio haya sido tan interesante y enriquecedor para ustedes como lo fue para mí. Gracias y hasta la próxima.